y situación epidemiológica actual, lo cual nos parece un tema central y para reconocer en nuestra carrera. Bueno, este seminario organizamos desde MNR como presidencia del centro, entre estudiantes. Lo que queremos es mejorar y buscar mejoras otra vez para nuestra formación y así poder aprender todo lo que necesitamos y estar listo frente a estas situaciones que nunca vamos a saber cuándo se van a presentar. Así que bueno, no es solo por nosotros, sino que es para todos, por la salud de cada persona, que nos deposita nuestra confianza para que actuemos de la mejor manera, para que la cuidemos y demos respuesta cuando todo es incertidumbre. Así que bueno, bienvenida otra vez Andrea y gracias a todos los que están detrás. Muchas gracias a todos. Bueno, Andrea, uno la puede presentar muchas veces, pero creo que ya todos la conocemos y es una de las personas que está más preparada y más capacitada en todo este área, todo este tema, y que nos destina una tarde de su vida que hoy está por Rosario en otro lado, digamos, siempre trabajando, siempre haciendo cosas, y bueno, hoy en esta tarde, linda tarde de lluvia, para disfrutar un rato y seguir formándonos un poco para aprender, bueno, cuáles son estos de los alcances que tenemos, que podemos hacer en medio de un montón de incertidumbres también que surgen, de lo que puede y no puede hacer un bioquímico, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué pasa con el sistema de salud, o sea, son un montón de cosas, y particularmente con esto hablar del dengue es porque este último tiempo uno lo piensa y se ha hablado mucho de cosas como el COVID y del dengue casi nadie se ha dicho, casi nada se ha dicho y estamos en un momento bastante crítico con respecto a la enfermedad, entonces está bueno traerlo de vuelta, ser conscientes de qué sucede y ser conscientes también de en qué situación estamos hoy en Santa Fe y en general frente a estas dos enfermedades. Así que bueno, sin más y sin quitar más tiempo, todo tuyo Andrea, yo te voy pasando, vos decime. Dale. Bueno, buenas tardes. Otra vez gracias chicos por la convocatoria. Se ve que los quiero mucho. Básicamente, como decían, vamos a tratar de enfocarnos en la situación epidemiológica de dos complejas enfermedades. Una, el dengue, en la cual estamos en este momento en la peor epidemia de Argentina, y en el caso de COVID, que es una pandemia a nivel mundial. Así que yo me voy a referir concretamente a la situación epidemiológica y a los aportes del laboratorio, que es ahí donde ustedes pueden acompañarnos y generar, digamos, información dentro de la integración de un equipo de salud. La siguiente. Primero vamos a referirnos al dengue. Con respecto a dengue, este es un virus y bueno, está totalmente desconfigurado. Sí, se corrió por cosas bueno, que pasaron. Después igual se lo pasamos a todos, así que no van a tener. Bueno, no te preocupes. El material está en PDF y está también para ustedes los informes. Así que para contarles un poco con respecto a dengue, me pareció importante mostrarles cuál fue la situación epidemiológica del 2019. Esta es la situación de la provincia de Santa Fe y en los colores más intensos ustedes tienen los departamentos que tuvieron el mayor impacto. En el 2019 fue el departamento de la capital y allí ustedes los que residen en Santa Fe, donde hubo mayor impacto de enfermedad, y le siguió el departamento Rosario. Vamos a la siguiente. Y en esta siguiente diapo ustedes van a ver la situación básicamente de Argentina. Quiero marcarles que Argentina tuvo varios brotes y varias epidemias, y comparando 2019-2020 al día del último boletín, que es el de esta semana, tenemos reportados casi 80.000 casos en el país de dengue, sin que nadie tenga una manifestación y por los medios, y de estos 80.000 casos se han confirmado 41.000 casos de dengue informados por laboratorio por Nexo. Y cuando ustedes miran en el cuadro la región centro, que es a la que pertenece la provincia de Santa Fe, y miran la situación de Santa Fe, nosotros estamos arriba de los 6.600 casos en la provincia de Santa Fe. Ha sido para nosotros el peor brote epidemiológico que tenemos, está desfasado, pero fíjense que teníamos en el 2017 100 casos, 2018 27, en el 2019 entre 500 y 1.500, y este año tenemos 6.600 casos. La siguiente. Esto para que ustedes vean el mapa, de acuerdo a los casos confirmados y probables, y la concentración. Fíjense que está bastante distribuido, sobre todo del centro-norte del país, y los acúmulos, en donde están más concentrados los casos. La siguiente.
Y esta es un poco la casuística última con el boletín epidemiológico de Santa Fe, que se los dejé también en un adjunto. Aquí tenemos en el color celeste más oscuro, sobre el ángulo de la derecha, los casos confirmados, que corresponden al 67%, y los casos probables, que ahora vamos a ver cómo los definimos, casi cumplen ahí, casi llegando al 90%. Después tienen casos, digamos, sospechosos, que aún todavía no han sido confirmados, y muy poquitito casos descartados. O sea que aquí se ve la concentración. Y en la gráfica de barras, ustedes ven los casos confirmados de acuerdo a las edades de las personas que reportaron. Me parece muy interesante que ustedes vean cómo dengue, a diferencia de lo que vamos a ver en COVID, se concentra sobre todo en el adulto joven. Es una enfermedad que no tiene mucha manifestación en niños pequeños, ni mucho impacto sobre personas de 70, 80 o más, pero sí en el grupo poblacional que más trabaja, que más circula, que estudia, que es el adulto joven en general. La siguiente. En esta ustedes ven representados para el año 2020, aquí es unos datos un poco anteriores, que son de casi 5.000 casos, faltarían 1.000 más para reportar, pero fíjense, el Departamento General Obligado, esto es Reconquista, la cantidad de casos, y esto es solo cantidad de casos, no son tasas, porque si tuviéramos las tasas por habitantes, casi con 2.000 casos Reconquista es impresionante para la densidad de población. Le sigue Rosario con 1.300 casos, que son muchos, pero por el nivel de población, cuando uno lo pasa a tasas, no es tan importante, y también el departamento Castellanos. El resto de los departamentos no tiene mayor impacto. La siguiente. Consulta, seguramente después lo vas a decir, pero ¿por qué es tan alto el de Reconquista? O sea, Sí. General Obligado, ¿por qué tiene tanto? No, porque para contarles cómo es el impacto del dengue, depende básicamente primero de la circulación o de las rutas o del contacto. Recuerden que durante 2019 Brasil y Paraguay reportó un brote muy importante. Paraguay fue tan importante el brote que esto determinó el cierre de la frontera, porque ellos tuvieron un colapso del sistema de salud antes de COVID por la situación de dengue. Y probablemente con la frontera con Misiones, Formosa, Chaco, el impacto de Reconquista sea muy importante. Y la otra cuestión que también no quiero dejar de mencionar es que si uno no hace el diagnóstico oportuno y el control de brote adecuado, lo que uno tiene es una dispersión y un incremento de casos muy importantes. Reconquista tuvo un problema en la lentitud de la intervención oportuna, ya sea desde el sistema de salud como del municipio, y por lo tanto tuvo un gran contagio, y en el marco de la pandemia la gente no consultó, y por otro lado tampoco se la controló en consultorio o con algún sistema de dispositivo domiciliario. Y la gran diferencia que ustedes ven ahí es las estrategias de trabajo. Rosario viene con una estrategia de trabajo mucho más intensa, con mucha salida a terreno, con mucho trabajo de control focal. Por lo tanto, por más que tuvo muchos casos, hizo realmente muchísimo bien una situación de duplicación o de triplicación de casos. La siguiente. ¿No? ¿No? Bien. Y aquí lo ven hermoso al mapa, que me parece que este es del informe epidemiológico que ustedes tienen también. Fíjense cómo se ve perfectamente la distribución. Quiero marcar un dato que quizá los alarme, pero recuerden que cuando se reportan los casos, yo reporto los casos y los estudio, pero para dengue se sabe que hay un grupo poblacional que es asintomático, un grupo poblacional que tiene oligosíntomas o que no tiene síntomas o que los síntomas son leves y por lo tanto no consultan. Así que algunos autores multiplican por 5, por 7 o por 10, de modo que lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Pero si nosotros hiciéramos serología, o sea, anticuerpos a la población, encontraríamos multiplicado por 10, fíjense la cantidad de casos que seguramente hubo en cada uno de estos lugares. ¿Por qué esto es importante? Y saber, como vamos a ver en el diagnóstico, el serotipo. Porque de este modo yo sé qué población está protegida o qué población está expuesta frente a un nuevo brote que seguramente va a ocurrir el verano de este 2020 para 2021. Entonces, saber la cantidad de gente que tengo que tuvo la enfermedad o que estuvo expuesta me ayuda a saber si están muy protegidos o no, y también me puede ayudar en alguna definición, como les voy a contar algo sobre las vacunas. La siguiente.
Bueno, esta es una enfermedad, vimos la citológica y la verdad que vimos que estamos al horno, ¿no? Porque tenemos un brote muy grande de casi 80 y 6.000 corresponden a la provincia de Santa Fe y realmente esta situación es compleja. Pero ¿qué tenemos que saber de esta enfermedad? Porque básicamente nos vamos a enfocar en el diagnóstico. Primero, estos son virus que corresponden a los llamados arbovirus, que estos virus se transmiten a partir de artrópodos porque utilizan vectores para su transmisión. Ahí yo les marqué dengue, ustedes conocen también Zika, conocen chikungunya, conocen fiebre amarilla, no sé si conocen enfermedad transmitida por el culex, el mosquito común, y otra enfermedad que es el virus de West Nile, que está vinculada con un ciclo animal, caballo y mosquitos. Todas estas enfermedades son transmitidas por vectores Aedes aegypti para dengue, zika y chikungunya, y para fiebre amarilla también, y culex para encefalitis de San Luis y West Nile. Esta enfermedad viral, esta familia de virus es de virus de Flavivirus. Puedo tener un cruce serológico y no tener realmente la persona dengue. Dentro de la familia dengue tenemos los serotipos 1, 2, 3 y 4, y acá me detengo en dos aspectos importantes. La respuesta inmune al virus de dengue es de dos tipos, una respuesta inmune específica al serotipo que tengo yo, y una respuesta de anticuerpos prestados, que se llaman anticuerpos heterólogos transitorios, entre 3 y 6 meses para el resto de los serotipos de dengue. Es decir, que durante el momento que estoy en un brote, estoy protegido globalmente para todas las formas de serotipos de dengue, pero específicamente y a lo largo de la vida voy a tener protección exclusivamente para el serotipo que tengo. Y con respecto a las vías, tenemos la transmisión vectorial, que es la que ustedes más conocen. La vertical es muy infrecuente, pero existe de mamá hacia el bebé. La transfusional debería estar en un periodo de viremia importante el paciente. Y últimamente a través de viajeros en Europa se ha reportado transmisión sexual. La siguiente. ¿Me estaría ocurriendo? Bien. Súper importante, esto quiero que lo recuerden, básicamente para comprender los ciclos. Si uno no comprende los ciclos de la enfermedad, ustedes que van a ser bioquímicos, no van a poder comprender en qué momento o cómo las muestras pueden ser positivas o negativas y cuánto descarto o confirmo un diagnóstico. Recuerden que el mosquito, que es el mosquito hembra, pica a una persona. Esa persona tiene que tener concentración de virus en sangre y decimos que esa persona está virémica. Ese mosquito se alimenta y adquiere el virus, pero necesita una incubación extrínseca dentro del cuerpo del mosquito de aproximadamente 5 a 7 días para que este mosquito se transforme en infectante. Este mosquito luego de 5 a 7 días se transforma en infectante, el virus lo aloja en sus glándulas salivales, de modo que la próxima vez que pica a otra persona, este mosquito transmite la enfermedad. Desde el momento que el mosquito transmite la enfermedad, yo necesito aproximadamente 7 días, una semana de periodo de incubación, en donde el virus que recibí a partir de este mosquito ingresa a mi cuerpo y a partir de ese momento yo comienzo a tener multiplicación del virus en sangre, que se llama viremia, y en ese momento de viremia voy a tener los síntomas de enfermedad. Entonces, este periodo de 7 días es importante que lo recuerden, porque si yo tomo una muestra inmediatamente al primer día durante el periodo de incubación, voy a tener una PCR, que es la técnica diagnóstica por excelencia que vamos a ver, negativa, y no significa que la persona es negativa, significa que estoy tomando una muestra en el momento no adecuado. La siguiente. Bueno, y acá viene el gran problema que tenemos, que corresponde a cómo pensar en una persona que pueda tener dengue. Lamentablemente hay un montón de enfermedades caracterizado por fiebre alta, por dolor de cabeza y por dolor muscular. Fíjense que en esta gráfica un poco desfasada tenemos leptospirosis, típica de la provincia de San
Santa Fe, dengue, que en este momento está, chikungunya, que pudiera ser, Zika también, virus, que también debuta de esta manera, fiebre hemorrágica argentina para el sur de nuestra provincia, y faltaría poner COVID, porque si digo fiebre con sin dolor de garganta, podría tranquilamente ser todas estas enfermedades comparten este cuadro, a veces el diagnóstico diferencial o la sospecha es difícil. Vamos hacia la siguiente para ver rápidamente los síntomas, para que ustedes tengan claro cuáles son los síntomas del dengue. El periodo de incubación, ya lo dijimos, de aproximadamente una semana, y la clínica puede ir a asintomático, recuerden que hay formas asintomáticas de dengue, inaparentes, hacia la clínica típica. La persona tiene fiebre alta de inicio brusco, acompañada de dolor de cabeza, dolor retroocular al movilizar los globos oculares, dolor de cuerpo, dolor de las masas musculares, con mucho compromiso, como si hubiera hecho muchísimo esfuerzo físico. En el 70% de los casos de lo que hemos visto en la provincia de Santa Fe, hay un salpullido, rash o erupción en cara, tronco, generalizada, puede ser maculopapular. Y la característica más importante de este salpullido es que pica muchísimo. También, compartiendo con COVID, hay la siguiente. ¿Se me congelaron? Sí, no sé si justo se tildó un ratito o se me tildó a mí nomás. A mí también se me tildó. Bueno, no importa. Bueno. Básicamente, entonces, no sé si la siguiente aparece. André, ¿querés repetir lo de recién? Porque me parece que se cortó y no se vio nada. Va, por lo menos yo no te pude escuchar lo que dijiste. A ver. Hola, hola. Ahí está, ahí te escucho de vuelta. No, cuando hablaste de esta diapositiva, por ejemplo, no ¿Me escuché nada. escuchan? Ahora sí. Bueno, si pueden esperar un ratito ahí, que Andrea tiene mala conexión, se lo vamos a agradecer.
¿Estamos de Hola, vuelta? Andrés. Ahora te escuchamos. Hola, Andrés, ¿Estamos? sí, ahora te escuchamos. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Bueno, perfecto. En Bien. esta gráfica que ustedes ven acá, Mati, dale un enter ahora para que puedas marcar unos círculos que van a aparecer. Yo les marqué las principales características de cada una de las enfermedades en comparación entre dengue, chikungunya y zika, donde ustedes ven sobre todo la duración de la fiebre, la capacidad de producir dolores musculares, sobre todo para chikungunya y para zika. La siguiente, Mati. La siguiente. ¿Esa querías o la anterior? ¿No pasa? Y yo acá puse una que tiene unos gráficos, unas curvas. Ahí estamos. Bueno, bastante accidentada la presentación. Esta gráfica es muy importante porque a ustedes les permite marcar los días teniendo en cuenta aproximadamente, como dijimos, una incubación de aproximadamente 5 a 7 días. Y a partir del momento de incubación, el inicio de los síntomas, marcados por temperatura muy alta, como ustedes ven en la gráfica del segundo renglón, la fiebre bien alta de 38, 39, muy importante. Las manifestaciones clínicas, como dijimos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal, el rash. Y durante este momento es cuando vamos a ver ahora el laboratorio que vamos a sacar, va a ser frecuente la leucopenia y la plaquetopenia, y en esta primera etapa, antes de que la fiebre comience a ceder, la posibilidad de encontrar el virus en sangre va a ser muy alta. Esta es la que se denomina la etapa febril. Pasada la etapa febril, que dura aproximadamente una semana, ocurre la posibilidad de las complicaciones. En dengue decimos que el momento más difícil para buscar las complicaciones o el momento más oportuno para buscarlo o el momento más crítico es en la caída de la fiebre que cae bruscamente. Allí puede haber complicaciones vinculadas con una distribución diferente de los líquidos, con sobrecarga de líquidos, y ahí se produce lo que corresponde al dengue con shock y hemorragias. En el laboratorio va a haber una normalización, las plaquetas pueden persistir con leucopenia, y va a haber también, como importante, un cambio en el hematocrito. Pasado ese periodo, pasamos al periodo de convalescencia y recuperación, donde ahí sí es más frecuente que ustedes encuentren los anticuerpos. La siguiente. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Pensamos que tenemos un diagnóstico presuntivo de dengue con los síntomas y signos que vimos, solicitamos un laboratorio en específico, como vamos a ver ahora, notificamos que tenemos una sospecha de dengue y categorizamos al paciente. Ya no existe más el dengue hemorrágico, ahora se habla de dengue con signos de alarma y dengue con comorbilidad. Las comorbilidades incluyen personas que tengan alguna situación personal como embarazo, diabéticos, obesos, mayores de 70 años o un riesgo social. Mientras que los signos de alarma son el dolor abdominal importante, los vómitos persistentes e incoercibles, sangrado de mucosas, cambios del sensorio, hepatomegalia y sobre todo si hay un incremento brusco del hematocrito, como vamos a ver ahora en el pedido de laboratorio. La siguiente. La siguiente. Bien. Fíjense aquí que aquí yo les marqué cuáles son las características diferenciales. La anterior, Mati. Para ver, ¿un laboratorio inespecífico nos puede ayudar a dengue? La respuesta es sí. Cuando comparamos la presencia de la anterior, leucocitos, cuando comparamos la presencia de plaquetas, fíjense en la anterior, Mati, que ustedes tienen unos glóbulos blancos bajos con linfocitosis, un hematocrito que puede estar normal o alto y plaquetas bajas. Nunca la leptospirosis tiene glóbulos blancos bajos, o sea que si yo estoy en un momento de inundación y de verano, que tenga glóbulos blancos normales o altos me hace sospechar más a lepto, mientras que tenga glóbulos blancos bajos me hace pensar en dengue. Fíjense con gripe, que también
gripe puede tener glóbulos blancos normales o bajos, y fíjense que hantavirus tiene glóbulos blancos altos. Entonces, las dos enfermedades que cursan con glóbulos blancos altos son lepto y hanta, y las dos enfermedades que cursan con glóbulos blancos bajos son dengue y gripe. Todas estas enfermedades, tanto lepto como dengue, como gripe y como hanta, pueden cursar con plaquetas bajas. Entonces, con un hemograma inespecífico, yo ya puedo, del síndrome febril, que vimos que compartimos muchos síntomas, categorizar cuáles de estos pacientes pueden ser dengue o lepto. La siguiente, Mati. En esta gráfica, que es muy importante, ustedes ven, la infección primaria significa la primera vez que la persona se expuso al virus del dengue. En este caso, como dijimos, durante el periodo febril, el virus va a estar en sangre y produce una viremia, que es un antígeno inespecífico que digamos que se llama NS1, y este antígeno es un screening que va a dar positivo sobre todo en los primeros 5 días. Este antígeno positivo o screening me da una orientación y me transforma al caso sospechoso en un caso probable. Para la confirmación de este cuadro, yo necesito una muestra, una prueba confirmatoria que es la PCR. Mientras que cuando comienzan a aumentar los anticuerpos a partir del 5º o 7º día, en IgM, infección aguda, y luego también comienzan a aumentar gradualmente en IgG, que es infección de memoria, la serología va a ser útil a partir aproximadamente del 6º o 7º día. La siguiente. La siguiente. ¿No? ¿La siguiente? Bien. Este es el algoritmo de laboratorio para que ustedes puedan comprender lo que vimos recién. Yo tengo una primera muestra y esta primera muestra la tomé antes del 6º día. Voy a hacer una prueba de screening específica que es el antígeno NS1. Si es negativo, yo tengo un dengue sospechoso con un resultado que no es como un NS1 positivo. Voy a transformar ese dengue sospechoso en un dengue probable. Necesito una prueba confirmatoria y utilizo como prueba confirmatoria la PCR en tiempo real. Si la PCR es negativa, me descarga. La PCR es positiva, me confirma dengue. Y no solo me confirma dengue, sino que me aporta el serotipo de dengue diciéndome dengue positivo, dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Esto es muy importante para el futuro de la persona. Pero si la persona concurrió teniendo más de 5 o 6 días de evolución, por ejemplo, a la semana, a los 10 días, yo no voy a poder hacer una prueba de screening en NS1 PCR, porque estas pruebas son para la fase aguda antes de los 5 días. Entonces voy a utilizar una prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos va a ser el IgM y el positivo me va a indicar dengue probable. Recuerden que una IgM positiva puede cruzar con otro flavivirus, así que puede cruzar, por ejemplo, con fiebre amarilla si el paciente tiene vacuna previa, o puede cruzar también con otras encefalitis como West Nile y encefalitis de San Luis. Necesito esta IgM positiva confirmarla a través de una prueba de neutralización en IgG, que si es positiva realmente me confirma con 2 muestras pareadas y me va a dar también el serotipo de dengue que tengo. Entonces, de acá lo que creo que es muy importante para ustedes es recordar que antes del 5º día voy a la metodología directa, NS1 de screening y confirmatoria por PCR. Y pasado los 6 días, voy a los anticuerpos. Una IgM positiva me dice un dengue probable. Solamente la IgM con neutralización me va a decir que es confirmatorio y me va a decir el serotipo de dengue que pertenece. La siguiente. ¿La siguiente? Bien. Ahora bien, esta es la situación cuando yo hablo frente en un lugar donde yo estoy residiendo, que no hay una situación de brote. Pero ustedes también, como bioquímicos, van a tener que aportar su mirada en una situación de brote. En una situación de brote, cuando hay gran circulación de virus, no tiene ningún sentido que a cada una de las personas yo le haga una prueba de screening o confirmatoria para dengue. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una situación de gran circulación viral y de dengue, voy a trabajar con lo que se llama confirmación por nexo epidemiológico.
Entonces, en esa situación, por ejemplo, tengo una mamá que tiene dengue. Si su pareja y sus hijos tienen la misma sintomatología, no necesito confirmar en cada uno que se trata de dengue. Entonces allí lo que puedo trabajar es solamente para confirmar con nexo epidemiológico con un hemograma que tenga leucopenia y plaquetopenia. Esta situación entonces epidemiológica de circulación hace que ustedes dejen de utilizar el laboratorio de PCR y de IgM y puedan utilizar un laboratorio en específico como es por ejemplo el hemograma. Ahora bien, si apretás la siguiente, Mati, hay determinadas circunstancias en las que uno, a pesar de estar en una situación de brote o de circulación de virus, necesita seguir estudiando a los pacientes. Esta situación es un paciente grave, una mujer embarazada, un paciente que tiene complicaciones o un paciente que viene de otro escenario, por ejemplo, viajero. ¿Por qué es importante que en todos estos casos yo confirme el diagnóstico? Necesito confirmarlo porque si el paciente tiene una comorbilidad, necesito estar seguro que tiene dengue. Si el paciente está hospitalizado, necesito estar seguro que es dengue para la terapéutica. Y si el paciente viene de otra región o de viajero, necesito confirmar que es dengue y necesito estar seguro que no ha habido reintroducción de otro serotipo de virus. Porque ese paciente que puede venir, por ejemplo, de Centroamérica o de Brasil o de Paraguay, puede traer a la región donde está circulando el virus dengue otro virus dengue. La siguiente. La siguiente. Bueno, y esta es muy importante porque también ustedes forman parte de esta situación. La notificación en Argentina y las enfermedades de notificación obligatoria, sean dengue, sean gripe o sea COVID, son de notificación obligatoria y estamos obligados a notificar todos los efectores públicos y todos los efectores privados. Y los eventos se notifican frente a la situación de casos sospechosos, o sea que no se espera una confirmación para notificar, sino que frente a la sospecha se notifica. Y esta notificación gatilla una acción de intervención. Es decir, que con una sospecha de un caso de dengue, yo no espero que el caso sea positivo o negativo, sino que hago la intervención en terreno a partir del momento que recibo la notificación. ¿A quiénes se notifica? A la autoridad de epidemiología de cada uno de los lugares, y la idea o el objetivo del por qué notificar es que yo tengo que hacer una intervención sanitaria en la comunidad. La siguiente. La siguiente, porque son todos circulitos. La siguiente. La próxima, Mati. Bueno, aquí tienen desfasado, pero están todos los contactos del centro norte de la provincia para derivar las muestras, que es el laboratorio central, y en el sur, en la provincia de Santa Fe, tienen el laboratorio CEMAR en calle San Luis. La siguiente. Bueno, entonces, antes de pasar a COVID, vamos a repasar lo que hablamos de dengue. Con respecto al diagnóstico, tenemos un diagnóstico inespecífico a partir de un hemograma, y es típico de dengue que tenga leucopenia con plaquetopenia. Si ese laboratorio inespecífico de leucopenia y plaquetopenia lo acompaño con una toma de muestra antes del 5º día, voy a pedir una NS1, que es un screening, que si me da positivo, voy a utilizar una prueba confirmatoria, que es la PCR en tiempo real, que me va a dar si es dengue 1, 2, 3 o 4. La persona va a formar anticuerpos específicos para dengue de la variedad que está circulando, como por ejemplo dengue 1, y durante 3 a 6 meses produce anticuerpos heterólogos para las otras variedades de dengue. Si la persona no llegó antes del 5º día, la muestra que yo reciba en el laboratorio voy a tener que procesarla en IgM. Esa IgM inicialmente es una IgM inespecífica que me puede dar positiva y necesito hacer una prueba confirmatoria en más que ELISA o la búsqueda de neutralización para identificar el serotipo de dengue que tengo. Recuerden que esta IgM puede dar pruebas cruzadas con otros flavivirus como fiebre amarilla y también con otros virus de la familia de los flavivirus como San Luis y West. Bueno, dejamos dengue y pasamos. El día de hoy, Argentina tiene confirmados 20.197 casos positivos de COVID. Se han reportado en los últimos días 929 casos confirmados por día, es decir, que estamos ya llegando a casi a los 1.000 casos por día. Estos 1.000 casos por día están aportados básicamente por Cava y por lo que corresponde al AMBA, y también otras localidades como Córdoba, como también la situación en Chubut, la situación en Río Negro y la situación en Chaco.
y también en los últimos días la situación en la provincia de Santa Fe del norte santafesino. A la fecha hay 615 fallecidos y hay aproximadamente 54.000 muestras tomadas diariamente, lo que dan un acumulado de 183.000 pruebas positivas. La siguiente. En el caso de la provincia de Santa Fe, quiero marcar que tenemos 5 casos nuevos positivos de COVID en el territorio provincial y me voy a detener en la situación de Reconquista, en el departamento obligado. Tenemos ahí una persona que tiene antecedentes la semana previa del 25 de mayo de haber estado yendo a Resistencia Chaco y regresar de Resistencia Chaco sin realizar la cuarentena correspondiente. A partir de esta situación, la persona presenta síntomas, concurre al efector de salud, nunca reporta que había viajado, y luego de varias consultas, alguien interroga profundamente y finalmente la persona refiere el nexo epidemiológico con Chaco. A partir de esta situación, imagínense que tenemos que buscar a todas las personas que estuvieron en contacto con esta persona que no cumplió la cuarentena y aquellos que hayan estado a menos de 15 a menos que hayan estado más de 15 minutos con él en un espacio cerrado, que sean convivientes o que por el ámbito o por el desarrollo laboral que la persona tuviera, hubieran estado en contacto, se transforman en contactos estrechos. Todas estas personas que son contactos estrechos los debo colocar en cuarentena 14 días hasta evaluar si presentan síntomas para estudiarlos. Lamentablemente esta persona fue derivada a Reconquista, se internó en Reconquista y allí interactuó con un personal de salud que a la fecha es el que se reporta como positivo en Reconquista en el día de ayer. O sea que ahora tenemos una situación en Villa Ocampo a partir de esta persona y todos sus contactos estrechos y los contactos de esos contactos y un integrante del equipo de salud que es positivo, en el cual tendremos que buscar en este personal de salud quiénes han sido sus contactos estrechos. Fíjense con respecto a la casuística de la provincia de Santa Fe, también un marcado predominio de adultos joven, y recuerden que en la provincia hasta la fecha tenemos solamente 3 fallecidos. La siguiente. La siguiente. ¿Este era el número de casos o el anterior que tenía sobre el SARS? Uy, creo que se le tildó de vuelta. Ahí está. Parece que hoy no estamos teniendo suerte con el internet. Mucha lluvia. Denos, ahí está. 5 minutos para esperar que vuelva.
Hola, ¿me escuchan? Hola Andrés, sí, qué bien. Sí, sí te escucho. Volví. Bueno, mil disculpas, se ve que estamos con mucha inestabilidad en la conexión en este espacio. Bueno, Entonces, hablamos de la situación epidemiológica, igual les prometo que grabamos toda la charla nuevamente y la dejamos después entera perfecta. Hablamos de la situación epidemiológica de Argentina, espero que hayan entendido la de Santa Fe y de Reconquista, y básicamente pasamos ahora al diagnóstico del nuevo virus que corresponde a un coronavirus denominado SARS-CoV-2. La siguiente. Bueno, para comprender el diagnóstico de este virus, vamos a repasar lo que ya probablemente vimos en la clase anterior, que era que este virus tiene una característica que se llama un número Rho, que sería la multiplicación o la transmisibilidad entre 2 y 4, es decir, que tenemos casos nuevos contagiados a partir de un caso. Desde el momento que la persona se expone a este virus, necesitamos nuevamente, como en dengue, un periodo de incubación desde esta exposición, que aproximadamente es de 5 a 7 días, con un máximo de incubación de 14 días. Cabe la posibilidad de que luego de este periodo de incubación nos transformemos los infectados en sintomáticos o no. Por eso acá va a haber un grupo de no sintomáticos y un grupo de sintomáticos. Y estos sintomáticos vamos a tener un grupo de casos graves, que son en general menos del 5%, que van a requerir unidades de cuidados intensivos y ARM, con una letalidad del 0,3 al 1,3%, y un grupo de cuadros con moderados o severos que van a requerir una recuperación en 2 semanas y los severos aproximadamente en casi un mes. La siguiente. Así como hablamos en dengue de que un laboratorio inespecífico nos puede ayudar, se han encontrado marcadores típicos de esta enfermedad que son los que se utilizan para las formas graves. Aquí entonces a la persona que está cursando un cuadro moderado que se define por una neumonía bilateral en internación o bien en terapia intensiva, va a requerir un hemograma con recuento de plaquetas y una relación importante que es la relación entre linfocitos y neutrófilos, un estado de ácido base arterial, glicemia, un perfil renal, un hepatograma y algunos marcadores muy característicos como son el dímero D, el fibrinógeno, la troponina, la ferritina y la proteína C reactiva, no confundirla con la PCR en tiempo real. La siguiente. Analizando cada uno de estos marcadores, vamos a encontrar en la próxima que tenemos la situación de los glóbulos blancos. Esta es una enfermedad viral que depleta a los glóbulos blancos, por lo tanto, como dijimos en dengue, va a ser característico tener glóbulos blancos bajos y sobre todo va a trabajar sobre los linfocitos CD4, T y los natural killers, que fueron menores en pacientes que están afectados por COVID severos. Esta disminución de los glóbulos blancos, esta leucopenia con linfopenia, es un marcador pronóstico en los cuadros severos. La siguiente. La ferritina es otro valor importante pronóstico, básicamente esto determinado, como vimos en la clase anterior, porque luego de la primera semana de enfermedad donde el virus está circulando y se está replicando, lo que se gatilla es una respuesta inmune muy potente que ha sido llamada tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas tiene un correlato como si fuera un síndrome llamado linfiohistocitosis hematopoyética o hematofagocítica secundaria, que nosotros lo vemos en muchos cuadros virales y que se caracteriza sobre todo por elevado nivel de citoquinas, que serían una serie de mediadores, y básicamente el cuadro, la tríada característica es la fiebre bien elevada, con leucopenia y linfopenia y una hiperferritinemia. Tan importante es que los valores entre 200 y 600 nanogramos por mililitro son marcadores importantes de la afectación digamos, del compromiso respiratorio del individuo. Y este marcador, esta fiebre elevada con citopenia y con ferritina muy alta, también es marcador pronóstico de la enfermedad. Cuando se instaura el tratamiento, los descensos de la ferritina también son sinónimo de una buena evolución. La siguiente.
Acompañando la ferritina, otro elemento importante es el dímero D. Recuerden que dijimos que la clínica de este paciente es en la primera semana una viremia y en la segunda semana una respuesta inflamatoria. En esta respuesta inflamatoria también lo que ocurre, más allá de la tormenta de citoquinas, es generación de trombina y fibrinólisis y a trastornos en la coagulación. Tal es así que estos pacientes dentro del protocolo de tratamiento llevan una anticoagulación. Este dímero D no es patognomónico del COVID, sino que también se presenta en otros cuadros de sepsis, pero el valor de este dímero D en valores superiores a 1000 también es un factor pronóstico. Entonces, repasando hasta ahora, tenemos un paciente con leucopenia y linfopenia, acompañado con una ferritina alta y acompañado con un dímero D alto, está marcando que este paciente tiene un pronóstico de gravedad importante. La siguiente. Otros elementos que también se suelen dosar son, como siempre, el estado ácido-base, que es fundamental para valorar la insuficiencia respiratoria, y el ácido láctico, que permite marcar la hipoxia tisular. La siguiente, y algunos otros datos, como pueden ser, por ejemplo, la LDH, que marca el daño pulmonar, y la proteína C reactiva, no confundir con la PCR en tiempo real, que son marcadores. Es decir, que un individuo que tiene sospecha de coronavirus y que, como vamos a ver, vamos a hacer un laboratorio específico, tenemos una serie de marcadores inespecíficos que le vamos a pedir básicamente a pacientes que se encuentren en internación. Tal es así que si un paciente tiene un COVID positivo, no tiene factores de riesgo y tiene una leucopenia y linfopenia marcada, ya merita que le saquemos una radiografía de tórax para ver si no existe ya una neumonitis bilateral y que este paciente requiere internación. Es decir, que los datos de laboratorio en específico, que son los glóbulos blancos bajos y los linfocitos bajos, me marcan también un factor pronóstico, aunque el paciente no tenga comorbilidades. La siguiente. Más allá del laboratorio en específico que vimos acá, bueno, y el último también marcador importante es la troponina, que es fundamental, los valores de troponina, que se han medido desde el inicio de síntomas, y se ha visto una relación entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes, por el cual en los individuos que sobrevivieron al virus COVID se encontraron valores mucho más bajos, mientras que los individuos que tuvieron formas graves y que fallecieron tuvieron valores de troponina mucho más altos. La siguiente. Ahora bien, el laboratorio en específico tiene que estar acompañado de un diagnóstico. El gol estándar o la metodología diagnóstica para COVID, para la definición de un caso confirmado, es la muestra de secreciones respiratorias a través de un hisopo de Dacron, utilizando una toma mixta naso y orofaringio. Por supuesto que para tomar esta muestra, como estamos haciendo una intervención, el personal de salud tiene que tener absolutamente el esquema completo, la protección completa, es decir, un protector facial, aquí sí un barbijo N95, un camisolín y un par de guantes. Es decir, que quien toma la muestra es una de las personas que está en más riesgo de exposición. Luego de extraer esta muestra, ustedes tienen que colocarla en un recipiente y vamos a ver cómo se transporta. Recuerden que un error o una PCR negativa, como vamos a ver, va a estar determinada por el momento en el cual ustedes tomen la PCR. La siguiente. La muestra y el envío de muestras tiene que regir con todas las normas de bioseguridad. Recuerden ustedes que utilizamos los triples envases y que este hisopo de Dacron, que puede ser uno solo, se puede usar uno para naso y otro para oro, o el mismo haciendo naso y orofaringio, se colocan en un envase cerrado y se colocan en una bolsa de bioseguridad en triple envase para el transporte, porque esta es una muestra biológica de alta contagiosidad. La siguiente. Aquí les coloqué yo un link donde se puede ver perfectamente la toma de muestra, y también le pasé a Matías por WhatsApp un link con respecto a la toma de muestra, que es un video que desde el momento de la toma de muestra marca todo el transcurrir de la técnica de PCR en tiempo real, que es súper interesante que ustedes lo conozcan. Entonces,
Para diagnóstico definitivo, no hay hasta ahora otro diagnóstico que sea confirmatorio como la PCR en tiempo real. Esta PCR en tiempo real debe ser realizada en pacientes sintomáticos, es decir, que nosotros tenemos que utilizarla conociendo cuánto tiempo hace que se expuso a una fuente positiva, cuánto tiempo ha ocurrido desde esa exposición y en qué momento tenemos que tomarla. ¿Por qué quiero marcar esto? Porque una PCR realizada a pocos días de un contacto en una persona asintomática que nos dé negativa, no está descartando el diagnóstico. Y el otro elemento importante a nivel poblacional es saber cuánta es la positividad que tienen las técnicas de PCR en la diaria. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha definido que la cantidad de testeos es considerada adecuada cuando la PCR supera una proporción de 10% de casos confirmados sobre el total de casos estudiados. Si yo tengo una positividad más baja, significa que estoy hisopando poco, pero también si tengo una positividad muy alta, es decir, de un 40 o un 50%, tengo que tener en cuenta que tengo una alta circulación y que debería incrementar los testeos. Es decir, que tengo que mantenerme en un margen de un 10% para saber que estoy hisopando lo adecuado para poder encontrar a los pacientes que están ya contagiados. La siguiente. Este método tiene una alta sensibilidad y los estudios indican que los pacientes pueden tener también falsos negativos. Dijimos que estos falsos negativos van a estar determinados por dos variables. La número 1, que la muestra no fue adecuada y que el operador no es adecuado. Y la número 2, que el momento de la toma de muestra no ha sido adecuado. Si la persona le hacemos una PCR y está muy cerca de la exposición, podemos tener una PCR negativa y esto es un falso negativo. Y si la persona la encontramos a 10 o 15 días de evolución, podemos tener una PCR negativa que no puede descartar el diagnóstico porque es probable que ya la concentración en secreciones sea baja. La siguiente. Entonces, ¿qué técnica se utiliza? Es una PCR en tiempo real y lo que se mide es el umbral de ciclos que se detecta tempranamente en los primeros días de clínica del paciente. Por eso vuelvo a marcar que la utilidad de PCR en asintomáticos hay que conocer muy bien el tiempo en el cual hacemos un estudio en asintomáticos y este tiempo de ciclos que detectamos se va a evidenciar por señales fluorescentes y estas señales fluorescentes van a ser valores más bajos de la señal fluorescente con mayores cargas virales. Y el punto de corte se considera que este valor de ciclos inferior a 40 es positivo. La siguiente. Ahora bien, súper interesante esto. Un valor de PCR positiva solamente nos está diciendo que tenemos el virus en secreciones, pero no está realmente correlacionado con que si el paciente es infectante o no infectante, y por otro lado, si el paciente no tiene clínica, si realmente amerita alguna intervención. Por eso digo, es muy importante que uno haga la prueba exclusivamente en pacientes sintomáticos. Se ha encontrado que hay pacientes, como vimos en la clase anterior, que pueden tener alta carga viral y que siguen teniendo PCR positiva. Sin embargo, esa PCR que fue positiva, cuando se aisló el material genético del virus y se lo intentó cultivar, resultó que fue negativo. Es decir, que tener una PCR positiva no necesariamente significa que el individuo tiene una evolución desfavorable o que el individuo es contagiante. Entonces, hay personas que han tenido cuadros leves y que han tenido PCR positiva a día 14, a día 21, a día 38 y hasta algunos a día 60. Y no necesariamente esa persona con PCR positiva significa que se encuentra contagiando. Y por otro lado, esto se determina, por un lado, por un estudio por el cual el material genético se intenta cultivar y no desarrolla, y por otro lado, por estudiar a los contactos de esta persona si realmente se han contagiado o no. Otras personas han tenido PCR positiva de inicio, 2 PCR negativas y luego han tenido una PCR positiva. Estas fueron las personas que inicialmente en China se interpretaron como de reinfección. Sin embargo, esas personas, cuando se intentó cultivar el virus, no se logró cultivo, por lo tanto, no se pudo demostrar una reinfección, sino que es probablemente una cinética de eliminación del virus
que es individual en cada persona. La siguiente. Entonces, ¿a dónde o qué muestras podemos obtener? La muestra estándar es la que ustedes conocen, que es la que vimos recién del hisopado nasofaringio. Pero también recuerden que si la persona está grave, se puede obtener una muestra de lavado bronquialveolar, que es una técnica invasiva que se utiliza para toma de muestras de personas que se encuentran intubadas. Pero también, cada vez más importante, el esputo y la saliva son dos muestras que a futuro parecen ser interesantes. En el caso del esputo, sería para cuando no tenés hisopos de Dacron, por ejemplo, y uno se quedara sin insumos. Y en el caso de saliva, se está desarrollando en este momento una técnica nueva a partir de la saliva que probablemente pudiera digamos, reemplazar al hisopado nasofaringio y que sería muy interesante por la simpleza de la toma de muestra, pero siempre recuerden que sea esputo, sea saliva o sea muestra nasofaringia, yo necesito contemplar la bioseguridad del personal. En otros países, por ejemplo, como en Israel, se han establecido unas especies de cabina que determinan solamente la salida del operador a través de dos orificios con sus manos y sus guantes. El operador se encuentra en una cabina totalmente cubierta, la persona se coloca delante de la cabina y solo lo que sale para la toma de muestra son los brazos del operador. Esto está vinculado con optimizar el recurso humano, evitar el contagio del personal de salud y optimizar también los equipos de protección. Así que a futuro probablemente no se requieran tantos equipos de protección personal si se logran estabilizar estas cabinas, que son cabinas de bioseguridad para la toma de muestras. La siguiente. ¿Qué decimos cuando decimos que una persona tiene una PCR negativa? Uno tendería a decir que no tiene concentración de virus en secreciones respiratorias. Ahora, un primer resultado de PCR negativa nos obliga a revisar cuándo se hizo la toma de muestra y quién fue el operador que hizo la toma de muestra. Si la persona presenta síntomas de COVID y nosotros tenemos una PCR negativa, estamos obligados a tomar una segunda muestra dentro de las 24 horas, ya que esta segunda muestra incrementa la sensibilidad diagnóstica en casi un 30%. Pero si la segunda muestra resulta negativa y han transcurrido ya varios días, por encima de la semana de evolución, aquí sí es de utilidad la muestra de serología, es decir, cómo combinar la técnica de PCR, que es metodología diagnóstica directa del virus, con anticuerpos para encontrar el diagnóstico del paciente. La siguiente. Quiero introducir la innovación en Argentina a partir del NeoKit de COVID. Este es un desarrollo de Argentina, es un proyecto a partir del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el CONICET y con la Agencia de Promoción de Investigación. Este kit fue ya validado por el ANMAT, todavía no está disponible en forma de distribución, pero en breve lo estará. Es un kit de bajo costo, que determina también a través de metodología directa, que sería una PCR, pero con la facilidad de hacerlo mucho más rápido, aproximadamente en una hora estaría el resultado, y podría determinar, primero, la facilidad de distribución de un kit, mucho más barato, y con una respuesta de resultado mucho más rápido. La siguiente. En este kit, la técnica sigue siendo la muestra nasofaringia. Este kit todavía no utiliza saliva, sino que sigue siendo la muestra nasofaringia. Se necesita hacer la extracción del ARN viral y lo que utiliza es una técnica de amplificación molecular isotérmica. Esta prueba, en base al ARN extraído, se coloca con un reactivo, se calienta y se obtiene a través del viraje del color una prueba que va del violeta o del lila inicial y que cuando es positiva se transforma en celeste o azul. Esta técnica es muy promisoria, por esto que yo les decía, de la posibilidad de agilizar la prueba diagnóstica de la PCR en tiempo real, que lleva aproximadamente 24 horas. Quiero volver a marcar que la muestra sigue siendo el aspirado nasofaringio y que la técnica requiere unidades de bioseguridad para su realización. La siguiente. Ahora bien, cuando yo estoy con una persona que tiene clínica respiratoria, ¿me quedo tranquila sola con COVID? Bueno, no. Recuerden que las muestras de aspirado o de lavado bronquialveolar
tienen que tener rédito para otros virus, y estos hisopos nasofaringios tienen que poder también trabajar con el descarte o la confirmación de virus de gripe. Aproximadamente entre un 30% y algunos autores en un 40% se ha encontrado coinfección viral, es decir, que el COVID puede tener una coinfección con virus de gripe, con virus sincicial respiratorio o un adenovirus, de modo que también en la técnica de extracción o de diagnóstico debo acompañarla de diagnóstico virológico. En los niños nosotros utilizamos la inmunofluorescencia a partir de un panel viral, haciendo influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio y adenovirus. Y una muestra de ese aspirado nasofaringio se envía para PCR en tiempo real en pacientes que tienen neumonías o que están en terapia intensiva para gripe y para COVID. En adultos, el aspirado nasofaringio para virus respiratorios no tiene tanta significancia porque no es importante el rédito del aspirado nasofaringio para el adulto, pero sí es importante en el adulto hacer una muestra para PCR COVID y también para PCR para influenza, porque en el adulto, sobre todo con comorbilidad, la influenza toma un rol importante. Al día de hoy, en la provincia de Santa Fe, no tenemos todavía circulación de gripe, y esto está llamando bastante la atención, porque piensen que para esta época del año ya teníamos circulación franca de gripe, con lo cual tenemos que evaluar qué va a ocurrir en este invierno, si va a haber casos de COVID y también si va a haber casos de gripe o no. Recién está comenzando a circular el sincicial respiratorio, que es el virus que produce bronquiolitis en los niños. La siguiente. Ahora bien, dijimos que la técnica diagnóstica por definición era la PCR en tiempo real y que teníamos una PCR tradicional y ahora un NeoKit que puede aportar una rapidez en el diagnóstico. Y entonces, ¿sería necesaria la serología? Bueno, fundamental es recordar que la técnica de diagnóstico por PCR es recomendable también la que aproximadamente a la semana se tornan positivos los anticuerpos en IgM y luego de aproximadamente 14 días o más vamos a tener detectables anticuerpos en IgG. La siguiente. Si ustedes ven en la siguiente gráfica, en la siguiente, No sé si se me cortó a mí o se te cortó a vos, André, pero ¿es esa o paso? bien. Está bien, sí, la PCR con serología. Fíjense que en esta, ustedes ven la combinación de la PCR con IgM. En algunos casos la PCR puede ser negativa, como dijimos, porque el paciente no estuvo dentro de los primeros 5 días o 7 días, y la serología les va a aportar en IgM el diagnóstico de la fase aguda. Durante los primeros 5 días la PCR es positiva, mientras que después del día 5º o 6º comienza a positivizarse la IgM. La siguiente, Mati. Bueno, aquí vamos a analizar de qué nos sirve la serología en anticuerpos totales y en IgM e IgG. Si yo tengo una IgM negativa y una IgG negativa, estoy diciendo que esta persona no tiene evidencia ni de infección actual ni de infección pasada. Esta base de IgM e IgG la vamos a revisar en los test rápidos. Cuando ustedes utilizan el test rápido, lo que hacen es buscar IgM e IgG. Si ambos son negativos, me está marcando que la persona nunca estuvo expuesta a la infección. Si tengo una IgM positiva con una IgG negativa, estoy diciendo que esta persona tiene una infección actual. De acuerdo al tiempo de evolución de la persona, estará adecuado complementar esa IgM positiva con una PCR en tiempo real para decir que actualmente está cursando la infección. Si tengo una IgM positiva con una IgG positiva, ya no estoy teniendo la fase aguda, sino que ya estoy entrando en un periodo de infección en curso, y por lo tanto ya tengo anticuerpos de memoria, que sería la IgG, y si tengo solo IgG positiva, estoy marcando una infección pasada. Esta combinación es interesante que ustedes la recuerden, y vuelvo a marcar. Un test rápido en donde busco IgG, IgM negativo, me está hablando de que no hay exposición. Una